Hay títulos que se ganan y hay títulos que se conquistan. Hay equipos que levantan trofeos después de campaña impecables, limpias y sin mancha. Y después está el Atlético Mineiro de 2013, un equipo que no ganó bonito, un equipo que ganó como los grandes, sufriendo, cayendo, levantándose y nunca dejando de creer. Esto no es solo la historia de una Copa Libertadores, esta es la historia de un galo que rugió más fuerte que nadie en toda Sudamérica. Bienvenido al camino completo de los galos hacia la gloria eterna. El debut fue en casa en Belo Horizonte y apenas comenzará el partido en el minuto 13 Ronaldinho centró al área y Jo solo tuvo que empujarla poniendo así el primero en el marcador. Ya en el 73 el zaguero Reber con un cabezazo con autoridad colocaba el segundo en el electrónico. 10 minutos más tarde Aloisio la colocó al palo, pero ese gol de consolación no cambió absolutamente nada, dando así la primera victoria de los galos en la Copa Libertadores. En la jornada 2 Atlético se enfrentaba al Arsenal de Sarandí después de haber ganado al Sao Paulo. El partido fue un festival de goles. Al minuto 2 Furch con un poco de fortuna adelantaba a los de Argentina. 6 minutos después Bernat definía cruzado para empatar el encuentro. En el 29 Tardella Placer conseguía poner por delante a los galos. Solo pasaron 7 minutos y Jo de primera ponía el tercero para los brasileños. A pesar de ello, Nico Aguirre en el 41 recortaba distancia para los de Sarandí, pero con un inspirado Bernat anotando 2 goles más, sentenció el partido con un hat-trick. Los galos ganaban su segundo partido goleando, dando así la primera vez en la historia que un equipo argentino encajaba 5 goles en su propio estadio en la Copa Libertadores. Tercera jornada, el rival del Strongest de Bolivia. El partido estuvo cerrado y no fue hasta la segunda parte que vinieron los goles. Jo en el 57 y Ronaldinho de penalti adelantaban de 2 a los galos. Melgar en el 90 recortó distancia, pero no hubo más tiempo y el Atlético Mineiro conseguía su tercera victoria consecutiva. Siguiente jornada, mismo rival, pero esta vez los galos apenas en el minuto 10, con un cabezazo de Tardelli golpeaban primero. Al 44, un error del portero y Reina conseguía empatar el encuentro. Ya en el 82, un centro al área y Méndez se metía en propia, dando la victoria así a los brasileños. Ya eran 4 partidos, 4 victorias, con un Atlético Mineiro y un Ronaldinho estelar. Jornada 5, otra vez Arsenal de Sarandí y otra goleada. Tardelli en el 11 abría el marcador con una carrera impresionante. 4 minutos después, Ronaldinho de penalti colocaba el segundo. Antes del descanso, Diego Luis de cabeza recortaba distancia, pero 7 minutos después, Luan Palva anotaba el tercero para los brasileños. En el 59, Ronaldinho con un tremendo chicharro ponía el cuarto en el marcador. Benedetto en el 85 con un golazo de falta anotaba el segundo para los argentinos. Y para rematar el partido por si no fuera poco, Alessandro en el 90 con otro golazo colocaba el quinto, consiguiendo así la quinta victoria consecutiva para Atlético Mineiro. Para la jornada 6 tocaba enfrentar al Sao Paulo. El partido fue trabado y no fue hasta el 57 que Zen, el portero de Sao Paulo, anotaba de penalti. Adelmison en el 82 empujando suavemente el balón colocaba el segundo para los paulistas. Con el encuentro concluido, el Atlético sumaba la única derrota, la única mancha, pero con 15 puntos, líderes del grupo y ventaja de local en toda la eliminatoria. En la primera eliminatoria el destino fue caprichoso. El mismo equipo que lo había vencido esperaba en cuartos. Apenas comenzar en el 9, Jackson con un toque sutil le adelantaba a los paulistas. Antes del descanso, Ronaldinho de cabeza empataba el encuentro. Y en el minuto 59, Tardelli de primera colocaba el segundo para los galos, logrando así ganar la ida de los octavos de final. En la vuelta, los galos se adelantaban en el 18 con un golazo al ángulo de Jo. En el 63, Jo anotaba su doblete y adelantaba de 2 al Atlético. Un minuto después, Tardelli, aprovechando un error de la defensa, colocaba el tercero. Y solo 5 minutos más tarde, Jo con un poco de fortuna conseguía su hat-trick. En el 76 Fabiano recortó distancia, pero ya era demasiado tarde. El partido terminó y Atlético Mineiro estaba en los cuartos de final.
En la ida de los cuartos, los galos enfrentaban a Tijuana de México. El encuentro fue dominado por Tijuana con un gol de Riascos en el 32 y otro de Martínez en el 53, pero en el 66 con fortuna Tardelli recortaba distancia y metía a su equipo en el partido. En el 90 Luan Palva hacía la épica y colocaba el empate, un empate que sabía poco pero que mantenía la eliminatoria viva. En la vuelta Tijuana en el 26 se adelantaba con un gol ajustado de Riascos. Antes del descanso Rever, el zaguero, colocaba el empate. Ya en el descuento el árbitro pitaba penalti para Tijuana, pero Víctor se hizo grande y salvaba de lo peor a su equipo. Con este resultado los galos clasificaban a las semifinales por el gol de visitante. En la semifinal Atlético Mineiro se enfrentaba al campeón argentino, el equipo de Martino, el Newell's de Maxi Rodríguez. El partido estuvo cerrado, tenso y no fue hasta el 62. Maxi Rodríguez ponía el primero para los argentinos y ya en el 81 Ignacio de falta colocaba el segundo para Newell's. El partido acabó, Atlético Mineiro perdió y la prensa ya daba a los galos por eliminado. En la vuelta de la semi, Bernal apenas comenzar en el 3 adelantaba a los Brazucas. El partido estuvo trabado sin muchas ocasiones y no fue hasta el 84 que Guillermo empalaba la pelota y enviaba el partido a los penaltis. La tanda comenzó y Alexandro anotaba el primero para los galos. Ignacio de Panenka hacía lo mismo. Guillermo, el autor del último gol, también lo anotaba. Berghini anotaba el segundo para los argentinos. El delantero estrella de los brasileños falló su penalti, pero Casco le daba el travesaño y la tanda se volvía a igualar. Richarlison la envió fuera y los galos fallaban su segundo penal. Cruzado hizo lo mismo y la envió fuera, volviéndose a empatar la eliminatoria. Ronaldinho con clase anotó su penalti y la estrella de Newell's, Maxi Rodríguez, falló su penal. Y los galos, gracias a esa parada de Víctor, estaban en la gran final. En la final los galos se enfrentaban nada más y nada menos que al histórico Olimpia de Paraguay, que buscaba su cuarto título continental. En la ida los brasileños salieron con todo y tenieron bastantes ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Pero finalmente fue Silva quien adelantó a los de Paraguay y Vitoni en el 90 marcando el segundo fueron los que dieron la victoria al Olimpia de Paraguay. Atlético Mineiro otra vez contra Newell's tendrían que remontar la eliminatoria en la vuelta de la final. 24 de julio de 2013, casi 57.000 personas, el Mineirao como un volcán. El primer tiempo fue un suplicio, el Olimpia se cerró 0-0 al descanso, pero nada más arrancar la segunda mitad, Jo aprovechó un error defensivo de Olimpia y recortaba distancia. El Atlético Mineiro insistió todo el encuentro, dominaba el partido, el gol se olía al kilómetro. Esa insistencia dio su recompensa y en el 87 Leonardo Silva de cabeza hacia el segundo para los brasileños. Los galos intentaron el tercero, intentaron sentenciar la eliminatoria, pero el tiempo se fue y todo se decidía en la tanda de penalti. El primero para los paraguayos, Miranda lo fallaba. Alexandro anotaba el primero para los galos. Ferreira por su parte metía su penalti y Guillermo con un poco de fortuna anotaba el segundo para los Brazucas. Candía también anotaba y mantenía vivos al Olimpia. La tiraba al medio y pudo meter el suyo. Aranda con un golazo seguía manteniendo a los de Paraguay. Nardo Silva, el autor del gol, la metía para adentro y Jiménez le dio al palo y con esto el Atlético Mineiro era campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. 29 goles anotados, la mejor campaña de toda la competición. Jo como máximo goleador con 7 tantos. Víctor como el héroe que lo paró todo cuando más dolía. Y Ronaldinho devolviendo al mundo la versión de sí mismo que todos querían volver a ver. Si te gustó el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete y comenta en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Nos vemos en el siguiente videazo sudamericano.